Ok, entonces siendo las 7:03, vamos a empezar de una vez, como para que no se haga más tarde, chicos. Recuerden cualquier duda, me van preguntando si van entrando, ¿no? A ver, entonces, esta semana nos toca, básicamente es como la semana 2 que vamos a ver de dermatología, son los temas 6 y 7. Lo que vamos a ver van a ser las enfermedades reactivas y las enfermedades inflamatorias. En cuanto a las enfermedades reactivas, vamos a ver, creo yo, que son las más conocidas también. Por ejemplo, o sea, la primera es la más conocida, ¿no? Por ejemplo, la urticaria. ¿Quién no oído de la urticaria? El eritema multiforme, sí vamos a hablar de algunas características. El infiltrado linfocitario de Jessner y la pseudolinfa. En cuanto a las enfermedades inflamatorias, estas sí creo que son las más conocidas, son los que más asisten a los consultorios de dermatología, que es la dermatitis atópica y la dermatitis seborreica. Entonces, empezando con las enfermedades reactivas, empezaremos con lo que es la urticaria. La urticaria básicamente es como una reacción cutánea, ¿no?, de la piel que va a estar mediada ¿por quién? Por los mastocitos. ¿Ok? Por los mastocitos. Y se va a caracterizar porque va a haber una aparición abrupta, acuérdense de esa palabra, abrupta, de abones. Estos abones, no se olviden cuáles son las características de los abones, ¿no? Son consideradas unas lesiones, claro, unas lesiones de tipo pruriginosas, transitorias, que duran menos de 24 horas. ¿Ya? Pueden o no acompañarse de un angioedema, eso es tema aparte, pero básicamente su característica es que pican bastante y aparecen de forma así, espontánea, de la nada, por así decirlo. Puede clasificarse la urticaria en aguda o crónica. Yo le llamo aguda cuando es menos de 6 semanas y es una de las urgencias dermatológicas más frecuentes, ¿no? La gente se asusta, es como que si yo de pronto veo que me empiezan a salir esos tipo manchas, por así decirlo, pero tienen como un cierto relieve, abones, vamos a llamarlos correctamente, grandes en el pecho, en todo el brazo, en las piernas y me empieza a picar horrible, obviamente que voy a ir de urgencia a la clínica, al hospital donde uno vaya, ¿verdad? Entonces, su etiología básicamente es bastante inespecífica. No se sabe realmente cuál es el desencadenante, pero mayormente cuando son niños pueden ser desencadenadas por ciertas infecciones virales, por ejemplo, el adenovirus. Y en adultos puede ser también por una reacción medicamentosa. Sin embargo, también tenemos que puede ser causado por estrés excesivo, anafilaxia. Más que nada se ve en casos de estrés. Por eso también se le dice como es que es inespecífica, ¿no? En el caso de la fisiopatología, lo que vamos a ver es que estos mastocitos, que van a ser los protagonistas, se van a activar, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, imaginemos que aquí está un mastocito y acá está activado. O sea, un mastocito se activa. ¿Qué cosa va a hacer el mastocito? Va a liberar, ¿qué cosa? Histamina, ¿ok? Una vez que libera histamina, esta va a causar vasodilatación. Ay, vasodilatación. Cuando yo a mi vaso sanguíneo lo dilato, esto genera un aumento de la permeabilidad, ¿verdad? Claro. Cuando la permeabilidad del capilar se aumenta, esto es lo que genera que se formen los abones. Abón. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa en la fisiopatología. En cuanto a la clínica, básicamente es repetir lo que estaba mencionándoles, que son abones menores de 24 horas, que son pruriginosos, puede o no acompañarse de angioedema, con esto me refiero a hinchazón.
puede que los labios se empiecen a hinchar, los párpados hinchados como llorosos, se te puede inflamar la lengua también. O sea, puede o no acompañarse de esto. Ya en casos más graves, por ejemplo, una reacción muy fuerte a un medicamento puede generar un caso grave y ya irse para el ámbito de una anafilaxia, que ahí ya en este caso ya el paciente podría verse como en la foto de acá, que aparte de tener la urticaria cutánea, va a tener, por ejemplo, un broncoespasmo, se le cierran los bronquios, trastorno del sensorio, incluso se le puede bajar la presión, tendría hipotensión, ¿no? El paciente. Una cosa que le mencionan en su clase es la urticaria multiforme anular. Es una variante de la urticaria y pues como su nombre lo dice, tenemos abones de forma anular. ¿En dónde? En el abdomen. Más que nada, esta variante se encuentra en lo que son pediátricos. O sea, ciertas veces puede dejar secuelas, como por ejemplo manchas hiperpigmentadas, donde salieron los jabones, puede quedar como una mancha, luego de que ya pasó esta escena, ya puede quedarse un poquito más oscura esta zona de la piel. Esa básicamente sería su secuela. El tratamiento, no solamente de esta variante, sino de la urticaria en general, lo principal es eliminar el desencadenante, ¿no? En este caso, en el adulto, el medicamento, una infección, sanar al niño de la infección, ciertos alimentos que también pueden generar urticaria. Pero el tratamiento de elección, por si les preguntan en el examen, es el antihistamínico, ¿ok? Antihistamínico H1. Esa es la primera línea, por eso está subrayado. En caso de que el paciente tenga un prurito muy intenso, el antihistamínico sí le va a ayudar en eso, pero no tanto. Entonces también se le recomienda mucho que utilicen humectantes de mentol como para refrescar un poco esas zonas que están como muy ahí picosas, que pican. Y en caso el paciente ya se vaya al extremo de la anafilaxia, es mejor administrarle lo que es la adrenalina por vía intramuscular. Ok, entonces eso sería todo. Vamos a ver si han entrado, chicos. Sí, ya. Entonces, pasando a lo que es la urticaria ahora crónica. Crónica se le llama cuando son más de 6 semanas, ¿ya? Aquí ya pasó lo de los mastocitos, iniciaron todos. ¿A quiénes inician los mastocitos? Pero si les preguntan quién perpetúa la urticaria, o sea, quién la vuelve crónica, vendría a ser la vía del complemento. Ellos son los que perpetúan esta reacción inflamatoria que sucede. Puede ser clasificada como espontánea o inducible. La espontánea es más común en mujeres adultas, ¿ok? Y su etiología mayormente es de tipo autoinmune. Vamos a ver involucrados a los autoanticuerpos IgG contra los receptores IgE. Entonces vamos a ver estos autoanticuerpos. En este caso ya los jabones no duran tan poquito, no son menos de 24 horas, sino que puede extenderse incluso el jabón hasta 72 horas. Y básicamente el tratamiento sigue siendo el mismo, en caso sea espontánea. Con espontánea, o bueno, cuando yo hablo de crónica, por si acaso, no es que el paciente va a vivir más de 6 semanas con la urticaria em, activa, ¿no? Activada, no, no, imposible. Sino que, por ejemplo, en este caso, que es la espontánea, es que se cura y le vuelve a salir dentro de un tiempo, y le vuelve a salir, y le vuelve a salir, pero tiene como que episodios bastante recurrentes por más de 6 semanas, ¿no? Entonces, eso pasa en lo que es la espontánea. Y en estos casos, cuando le da ese episodio, se le da al paciente lo que es su antihistamínico. En casos que ya sean más graves o que el paciente no responda a ese antihistamínico, ya podríamos probar con los famosos SUMAP. Y en este caso le damos los omalizumab, que es vamos a apuntarlo acá, es una anti-IgE, ¿ok? Anti-IgE. Si no, también podemos darle una ciclosporina, que es un inmunosupresor. ¿Por qué inmunosupresor? Porque pues todo es gracias a la vía del complemento. Con eso sacan todos los tratamientos, ¿no? ¿Qué cosa puedo hacer yo?
para apagar este sistema inmune que está ahí, perpetuando esta reacción que tengo. En el caso que sea de tipo inducible, em, básicamente se le dice inducible cuando son desencadenadas por estímulos que pueden ser físicos y no físicos. ¿Ok? Cuando son físicas, son la dermográfica, por frío, calor, presión, solar y vibratoria. La más frecuente es la dermográfica. La dermográfica es que vamos a tener abones lineales por rascado. No sé, pues de hecho que si les ha pasado, no sé, tienen algo que les causa, les pica, por ejemplo, no sé, imaginemos la ropa o algo les da alergia a ese tipo de ropa. Entonces están rasque y van a generarse como ronchas, abones lineales, pero a raíz de, o sea, como que respetan la línea que ustedes están rascando. Por eso le llaman dermográficas, ¿no? Entonces ahí se le hace también el examen de dermografismo y tiene que ser dermografismo positivo, que es que también le hago una línea y pues ahí sale el abón, ¿no? Entonces esa es la más frecuente, es más frecuente en pacientes femeninas y bueno, el dermografismo positivo. Luego pasamos al frío, que es la segunda más frecuente y normalmente se asocia bastante a causas infecciosas o crioglobulinemia. En el caso de una urticaria inducible por calor, lo que más es llamativo es que es más localizada, es bastante dolorosa, tiene un dolor urente. Más o menos este dolor puede durar 1 o 3 días. Luego tenemos a la presión retardada, que también puede generar dolor, pero este dolor es un poquito más dolor profundo, es un poco más profundo. Y sucede sobre todo más horas después de que hubo el estímulo, ¿no? En cambio, el calor es un poco más inicial, un poco más rápida. En el caso del solar, la solar es más rápida todavía. Aparece en menos de 30 minutos luego de la exposición y se da por una exposición hardening, le mencionan en su teoría que es como una exposición fuerte, o sea, una exposición crónica al estar mucho tiempo bajo el sol, me puede dar esta urticaria, ¿no? Y también tenemos a la vibratoria. En este caso se caracteriza porque en la vibratoria no van a haber abones y se va a dar porque hay una mutación, esta de acá. En realidad, de aquí lo que preguntan podría ser cuándo consideras, en dermatología sí preguntan bastante cuándo considero yo que es crónica, cuándo es espontánea, cuándo es aguda. Entonces, eso sí, saberse, más de 6 semanas, menos de 6 semanas, ese es el punto de corte. ¿Cuáles son los tipos? Espontánea e inducible. El tratamiento siempre les van a preguntar por este, por el antihistamínico. ¿Cuánto mayormente duran los abones en la crónica y cuánto duran en la aguda? Em, bueno, la clínica es bastante fácil. La variante también, eso sí, chequenlo, cuáles son sus características. Y sí, eso básicamente. De acá de los físicos, podrían preguntarle cuál es la más frecuente, básicamente, y es la demográfica, pero características de cada uno de estos, no, nunca dice que pregunta. Y bueno, finalmente ya para terminar con las no físicas tenemos a las colinérgicas y a las acuagénicas. De acá sí preguntan, ¿ya? Desde acá sí vamos a ponerle una estrellita. Estas sí son las que normalmente preguntan. Entonces, la colinérgica se va a asociar a aumento de temperatura del cuerpo. ¿Cuándo es que aumentamos nuestra temperatura? Por ejemplo, cuando nos salimos a correr, hacemos ejercicio, hacemos gimnasio, nuestro cuerpo aumenta su calor. Cuando nos bañamos con agua caliente, cuando estamos estresados, todo esto aumenta nuestra temperatura. Y esto puede generarnos una urticaria colinérgica, ¿ya? Entonces, se relaciona con el aumento de temperatura. Lo que va a caracterizar de esto es que vamos a ver abones pequeñitos. No van a ser como en las primeras imágenes que les mostré, que son abones bastante grandes, que cubren bastante terreno, sino van a ser abones más pequeños, pero van a ser muchos, ¿ok? Se da más frecuentemente en lo que son adolescentes o adultos más jóvenes
Y como es algo crónico, ya el paciente sabe, ¿no? Qué cosa es lo que lo desencadena. Entonces podría ser que se tome un antihistamínico antes de hacer ejercicio, ¿no? Como tratamiento. Antihistamínico con un colinérgico, por ejemplo, pero eso ya es más en casos severos. em, una escopolamina, un propanolol para evitar, ¿no? Como un modo de prevención. En el caso de la urticaria aguagénica, son abones, o sea, lo van a sacar porque les van a decir seguro que tras el contacto con el agua le aparecieron los abones. Pues le van a poner como, claro, les van a poner abones, ¿no? Esa es la palabra correcta. Entonces, sí, abones pequeños tras el contacto con el agua. En realidad, esta es bastante rara. Es bastante rara, pero es bastante fácil de sacar, ¿no? Les mencionan agua y ustedes ya agua acuagénica. Lo característico del acuagénica, porque le pueden poner un verdadero y falso, es que respeta palmas y plantas. Por más que acá en la palma de la mano yo toque el agua, no me va a salir en mi mano, en mi palma. En el dorso puede salir, en la palma. Y normalmente desaparece. Luego de que yo dejo de tocar el agua, desaparece media hora, una hora y listo. O sea, acá nada pasó. Entonces, eso es lo más característico, lo que más me llama la atención. Después de imagen, algunos otros síntomas, ¿no? Bueno, básicamente los mismos síntomas. El angioedema, lo que le comentaba, donde párpados, lengua, labios, prurito, característica fija. Ustedes ven en un caso clínico, le ponen prurito, piensen en urticaria y ponen prurito y abones urticaria. O sea, ya no hay nada más que pensar. Complicaciones puede generar esto, ¿no? Privación del sueño por la picazón, falta de energía, pues no, porque el paciente está estresado, está depresivo, ansioso por tanta picazón, se puede alejar porque también pues no se ven muy bonitas las lesiones o trastornos emocionales. Y pasamos con las enfermedades reactivas. Bueno, continuamos con las enfermedades reactivas. Ahora vamos a ver lo que es el eritema multiforme. Lo importante acá es que este eritema multiforme es a raíz de una reacción de tipo hipersensibilidad tipo 4. 4, 4, 4, chicos, no se olviden. Ay, no se ve nada acá. 4. ¿Por qué lo resalto tanto? Porque les pregunta y he visto en varios exámenes que les ponen así. O sea, tratan de confundirlos en ponerles 6 porque se ven parecidos, pero no, chicos, es 4, ¿ok? No se vayan a confundir con eso. Entonces, su etiología de este eritema puede ser infecciosa mayormente o puede ser por fármacos, que es menos frecuente. Cuando yo hablo de infecciosa, mencionamos a lo que es el herpes simple tipo 1 y tipo 2. Esta de acá es la causa más común, ¿ok? Este es el más común, pero también puede ser causado por el Mycoplasma pneumoniae. Este de aquí es más frecuente, pero en lo que son niños, ¿ok? Normalmente en los exámenes preguntan por este. Un datito ahí especial. Ponerle acá en naranjita. Ya, preguntan por el herpes. En cuanto a la clasificación, tenemos que el eritema puede ser menor, mayor o recurrente. Menor es cuando tenemos que el eritema me va a salir en piel, cualquier parte del cuerpo que tenga piel, más una o ninguna mucosa. A ver, en este de acá hay un tema como controversial. ¿Por qué? Porque en algunas bibliografías sale que un eritema multiforme es menor cuando no está en ninguna mucosa, o sea, cero mucosas. Incluso creo que en el examen también les ponen como que ninguna mucosa. Pero hay otras bibliografías que les ponen que está en una sola mucosa y también la consideran eritema multiforme menor. Entonces yo les diría que ahí sí tengan bastante ojo con lo que le pone su doctora, doctor, porque a veces lo pueden cambiar y confíen en eso. O sea, si ellos le ponen que es ninguna mucosa, tengan eso en cuenta. Si es una mucosa, también, ¿no? Entonces ahí sí
Ojito con esa, entonces esta como que está en duda, eso revísenlo bastante en su clase, ¿no? Porque eso, lo que le van a valer en el examen es lo que su autor diga, no lo que yo diga. Pero igual yo les pongo como que por si acaso las dos opciones. Entonces, menor es piel más una o ninguna mucosa. Eritema mayor es cuando me sale esta lesión en piel más o igual a dos mucosas también. Y yo le llamo recurrente cuando el paciente va a venir a consulta diciendo que ya va teniendo más de 6 episodios en un año nada más. Ahí ya es recurrente. Y estos chicos en general, toda esta clasificación, siempre lo preguntan. O sea, acá hay un punto fijo, ¿ok? Entonces, eso sí, sépanlo. En cuanto a la clínica, eh, básicamente la lesión creo que es bastante evidente y tengan en cuenta esto de acá, lo que es lesión en tiro al blanco o lesión en diana, ¿no? Y se parece, si se dan cuenta, ¿no? Lesión en tiro al blanco. Es como varios aritos que me llegan a un punto centro. Entonces, por eso es tiro al blanco o lesión diana. Em, Mayormente, cuando yo veo esa descripción en un caso clínico, es casi patognomónico, ¿no? Que yo piense en el tema multiforme. Para que yo lo sepa describir, en caso no les pongan esta descripción de acá, pueden ponerle, paciente viene a consulta con pápulas con anillo central eritematoso. ¿Cuál es el anillo central? Este de acá. ¿Ven que está rojito, rojito? Este de aquí. Pápula con anillo central eritematoso y zona pálida en el medio. ¿Cuál es la zona pálida? No sé si se logra ver acá. El anillo rojito y al centro, un poquito blanquito, que es el color de la piel de la persona, ¿no? Entonces, esa es la zona pálida en el medio. Y otra cosa muy característica, halo, un halo periférico. Halo es pues como el borde, ¿no? Esto es su halo. Entonces, por así decirlo, parecen dos ojitos. La parte del ojo grande, que es la parte, imaginemos la parte negra, y al centro, pues, el ojito. Entonces, ahí está todo. No se olviden esa descripción en caso se la pongan y se digan que ya. Eh, Mayormente el diagnóstico es clínico. Vamos a ver qué puede afectar, o sea, vamos a ver estas lesiones en miembros superiores, miembros inferiores, no brazos, piernas. En caso de que pueda ser una lesión ya una forma más severa, podremos ver el paciente que viene con costras, erosiones, incluso sobre todo si hay afectación de mucosas, sí se ve un poquito más feito. En caso de que haya duda diagnóstica, sí se puede conservar una biopsia, no es mandatorio, no es de rutina. El diagnóstico es clínico, ¿ok? Acá, diagnóstico con la clínica. Simplemente tú ves esto y dices, ok, eritema multiforme. Y de ahí empiezas a clasificar en menor, mayor o recurrente. Y listo, diagnosticaste. En cuanto al tratamiento, básicamente, pues si la causa es por un herpes tipo 1, tipo 2, lo que le voy a dar es un antiviral, ¿no? Un aciclovir para el herpes. Si el paciente viene, se le hace su estudio y sale que tiene el micoplasma por una bacteria, se le da su acitromicina. En caso que el paciente tenga de tipo recurrente, a ver, vamos a ver. Si me está escuchando, recurrente, ¿cuántas veces tiene que darme en un año para que yo diga que es recurrente? Más de 6 episodios en un año. Más de 6, muy bien. Está con el volumen bajo. Perfecto. Entonces, recurrente, más de 6, eso sí, no se olviden. Perfecto. Si ya mi paciente viene con recurrente, yo le doy igual su aciclovir cada 12 horas o ya algo, pues una alternativa podría ser el valaciclovir. ¿Pero por cuánto? Por 6 meses. Obviamente este tratamiento de aquí no va a ser el mismo de acá, ¿verdad? Ya es más un tratamiento más prolongado. Entonces creo que en realidad de aquí no hay más que decir. Eso es. Ah, sí, 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 me había olvidado. Les puse esto del signo de Nikolsky porque
No se lo mencionan aquí en su teoría, pero he visto preguntas que ponen como Nikolsky negativo. Em, por eso les puse esta flechita, esta de acá, este dibujito de no. Porque el eritema multiforme, si es que le ponen como verdadero o falso, si es que tiene Nikolsky positivo, es falso. El eritema multiforme es Nikolsky negativo, ¿ok? El Nikolsky es en que en una capa de piel, una capa superior de la piel, se van a desprender como capas muertas, por decir, como piel muerta. Y lo que vamos a hacer es que con nuestros dedos, en esa zona de la lesión, vamos a frotar, frotar, frotar. Tampoco tan fuerte. Y se supone que con eso se tiene que empezar a salir a descamarse, ¿ya? En este caso, como básicamente también ustedes ven esta lesión es más eritematosa que descamativa. Entonces aquí nada se va a descamar, ¿no? Si yo le hago así, nada va a pasar. Entonces, por eso es que es Nikolsky negativo. En cuanto al infiltrado linfocitario de Jessner, que es la otra enfermedad reactiva que vamos a ver, esta básicamente es una lesión benigna y lo característico es que se va a dar en zonas fotoexpuestas, ¿ok? No va a dejar secuelas, en realidad. En cuanto a su etiología, puede ser un tipo de desorden inmunitario, pero que vamos a encontrar un infiltrado de linfocitos TCD8, ¿ok? Es más común en hombres que en mujeres. Y en cuanto a la clínica, vamos a describir esta lesión. Van a ser descritas como placas eritematosas porque están así todas rojitas. ¿Vemos escamas? No vemos escamas. Entonces son no descamativas. Y sobre todo en áreas fotoexpuestas, ¿verdad? Por eso vemos ahí que se ve como aquí, en la parte de las mejillas, pues ahí donde nos da el sol y siempre nos ponemos rojos, ya ahí, en áreas fotoexpuestas. Ojo con eso, chicos. Este infiltrado no pica o pica muy poco. Ya no se vayan a confundir, no vayan a ver eso y decir urticaria, no es posible, no, por si acaso, no pica. Y no dejan cicatriz tampoco, ¿no? Como les decía, no dejan secuelas. Para yo hacer su diagnóstico, puedo hacerle una biopsia, eso sí. En la biopsia, pues claramente voy a encontrar un infiltrado linfocitario, ¿no? Por eso su nombre. Infiltrado linfocitario, que puede ser a nivel superficial nada más o a nivel profundo también de la piel. Otra cosa que podríamos poner acá, a ver, bueno, seguro ya lo vieron, pero ya, que me salga aquí como un eritema malar, el de alas de mariposa, ¿qué yo podría pensar? Lupus. Claro, perfecto, lupus. Entonces, por eso es importante en este tipo de enfermedad reactiva descartar lupus. ¿Ya? Descartas lupus con un ANA o con un BCG. Entonces, podría ser importante en estos pacientes en caso tengan otros síntomas, por ejemplo, o estés en duda, le haces su descarte de lupus. Y ya está, ¿no? Porque se parecen. Entonces, el tratamiento básicamente son corticoides tópicos. Corticoides. También se puede utilizar el tacrolimus. El tacrolimus es un inhibidor de la calcineurina. Se ve horrible ahí, pero bueno, calcineurina. Y en caso que el paciente esté con fotosensibilidad, se le puede aplicar una hidroxicloroquina también en la parte de la reacción. Y pasamos con, creo que ya la última, sí, la última enfermedad reactiva. Ya. La última enfermedad reactiva es el pseudolinfoma. Esta básicamente es una dermatitis linfoproliferativa reactiva. ¿Ya? En este caso, vamos a poner acá, esta es más común en mujeres que en hombres, pero tenemos una variante que es la nodular y esta es más frecuente en hombres. Eso sí, ojito, por si les preguntan un verdadero o falso. Em, Se puede asociar
a un linfoma de tipo B. O sea, te puede venir un paciente con linfoma y también te viene justo con acá, como una bolita, un nódulo. Dices, pseudolinfoma. Entonces, esas cositas claves sí ténganlas acá porque seguro les pueden poner un caso clínico. En cuanto a sus causas, puede ser por alguna infección, por algún medicamento, tatuaje, picadura de insectos. Eso no es muy importante en realidad. ¿Y cuál es la clínica? La clínica básicamente es una lesión eh, papulosa, vamos a llamarle papulosa, como una placa eritematosa. ¿Sí? Pápula eritematosa, dura, se ve dura, ¿verdad? Se ve como un forúnculo, se ve dura. No duele, pero como es media dura, es un poco resistente a la palpación, ¿no? No se hunde cuando uno lo palpa, cuando uno lo aplasta. En cuanto a su distribución, vamos a ver que podemos encontrarlas en lo que es tronco, rostro y miembros superiores, o sea, extremidades de los brazos. Cuando yo hablo de una variante nodular, ¿cuál es su característica para diferenciarla de pues, la general? Es que esta de acá es más profunda y más firme, o sea, más dura. Ya, en cuanto al diagnóstico, básicamente se le puede hacer una biopsia, ¿no? Una biopsia y lo que vamos a encontrar es esto, que va a ser un infiltrado de tipo linfoide polimorfo, o sea, va a tener varias formitas. Y también se le puede hacer, en caso tengas dudas de que sea un linfoma real, en la zona de la cara, se le puede hacer una inmunohistoquímica para poder descartarlo. Y finalmente, en cuanto al tratamiento, es eliminar la causa desencadenante en caso sea medicamento, tatuaje, picadura, lo que sea. O también utilizamos corticoides, corticoides tópicos. Cuando yo menciono tópicos, es cremita, por si acaso, es una crema, ¿no? Se pone en la zona, es un corticoide local. Cuando son corticoides solos, así, cuando vean corticoides normal, así, solo corticoides, normalmente es los que son vía oral. En casos que ya este pseudolinfoma sea más persistente y más resistente, podemos utilizar el imiquimod o el tacrolimus igual. Siéndole sincera, chicos, en realidad nunca, casi nunca he visto ningún examen que le pregunte sobre pseudolinfoma. Pero lo más probable es que les pongan esta clave de acá. El paciente viene con antecedente de linfoma tipo B. Y ya con eso creo que la sacan. ¿Y cuál es el nombre de su variante? Porque le pueden poner variante papular, variante secretora, variante... Si no leyeron nada de eso, pueden confundirse, ¿no? Entonces su variante se llama nodular. Pero más no, en realidad. Dale una chequeadita a esta acá. Como no es muy común, no, no se pregunta mucho. Entonces pasamos a las enfermedades que ya son inflamatorias. La más conocida, creo, es la dermatitis atópica. ¿Ya? La dermatitis atópica básicamente afecta más o menos a un 20% de niños y a un 1 o 3% de adultos, ¿no? A nivel mundial. O sea, más afecta a lo que son los niños. Va a comenzar en la infancia, ¿no? Tiene su pico más alto en la infancia. Más o menos casi el 80-85% de los pacientes empieza o tiene su primera aparición antes de los 5 años, ¿ya? La, mm, en cuanto a su prevalencia, se da más en países que son industrializados y sobre todo que tienen climas fríos. Lo bueno de esto es que suele mejorar con la edad, pero hay casos en los que sí puede persistir, ¿no? O sea, me dio desde chiquito y soy adolescente, joven y sigo teniendo estos episodios o incluso puede desaparecer y reaparecer espontáneamente cuando ya soy adulto, ¿no? Esa es una característica de la dermatitis atópica. También otra cosa es que
Las atopías básicamente tienen mucha alta asociación familiar, ¿no? No solamente la dermatitis, sino el asma, la rinitis. Es muy común que mis padres tienen rinitis, yo también salí con rinitis, o ellos tienen asma, yo también, ¿no? Así son las atopías, ¿no? En este caso no es la excepción. Entonces tiene una alta asociación familiar, más del 70% tiene antecedentes familiares. No necesariamente de dermatitis, sino de atopías, como les digo, rinitis, asma, eh, eso, básicamente. Entonces, también si les pone eso como dato, paciente de, no sé, 4 meses, su mamá con antecedente de rinitis, y de ahí las características de la dermatitis atópica, pueden pensar en eso, ¿no? En cuanto a la distribución, eh, esta va a variar bastante según la edad. Y esto es lo que preguntan. Así que aquí, ojo, pestaña y ceja. A ver, distribución. Cuando el paciente es un lactante, o sea, más o menos 2 meses hasta los 2 años, va a afectar más que nada lo que es las mejillas, como vemos acá en esta imagen. Esta va a ser característica. Y si se dan cuenta, ¿qué parte me está afectando? Así como esto. A eso se le Con el llama el nasogenario. triángulo. Ah, sí, exacto, el triángulo. Entonces, esa es la característica cuando son lactantes. Pueden afectar los cachetitos, la mejilla, el cuero cabelludo, tronco, zonas extensoras, y eso también ténganlo en cuenta, extensoras, extensoras. Pero respeta el triángulo nasolabial. Ya, ese es un dato clásico que le van a poner. La lesión respeta el triángulo nasolabial. Ya, ustedes ya al toque de dermatitis atópica en lactante. Como en el lactante afecta zonas extensoras, no se suelen afectar los pliegues y puede acompañarse de una costra láctea, pero en realidad esto ya es más de la dermatitis seborreica, así que olviden. En cuanto al escolar, ya no vamos a ver zonas extensoras, sino zonas de flexura. Ya, escolar, flexura. Flexura como que, imaginemos que esa es mi rodilla, la fosa poplitea, la fosa antecubital, el codo, el cuello, todas las partes donde yo flexiono, ahí, en los pliegues, ¿no? Entonces, en el escolar y en el adulto se ven en zonas flexoras, en los lactantes en extensoras. Em, sí, eso es lo más característico de ahí. Y en cuanto al adulto, mayormente hay compromiso en lo que es manos y pies, ¿ya? Manos y pies. También se pueden observar lesiones ya un poco más liquenificadas, porque el paciente, ya el adulto, se tiende a rascar más. Entonces, así se pueden liquenificar un poco, ¿no? Eso ya lo vimos en lo que son las lesiones de piel. Y en cuanto a su patogenia, ahorita volvemos con la clínica y eso, pero en cuanto a su patogenia, fisiología, lo importante es saber que esa es una enfermedad inflamatoria crónica, uno. Dos, no es contagiosa, no contagiosa, y puede tener, o bueno, mayormente tiene una base genética. Hay dos cosas bien importantes. Lo que va a pasar es que vamos a encontrar disfunción de la barrera epidérmica, disregulación inmunitaria y un microbioma cutáneo alterado. En cuanto a la alteración de la barrera cutánea o la barrera epidérmica, vamos a tener mutaciones, ¿no? Por eso lo de base genética. Vamos a tener mutaciones del gen filagrina. El gen filagrina se ubica en el estrato córneo. El estrato córneo es la capa superficial, intermedia, más interna de la piel. ¿Se acuerdan? Más externa en la piel. Solo en Ujú, manos y pies. claro, sí. No, solamente está en manos y pies es la otra, la que está más abajito. El córneo sí está en todos lados. Ah, ok, ok, gracias. Eh, ajá, sí.
Ya, entonces el estrato córneo, claro, es la que está más superficial y es donde básicamente se acumula lo que es la piel muerta, ¿no? Entonces, ahí encontramos a la filagrina. Como esta filagrina va a estar mutada, lo que va a hacer es que vamos a perder hidratación. Porque nuestro estrato córneo también tenía la función de poder mantener el agua dentro de nuestra piel, para que no parezcamos como viejitos y se nos arrugue, se nos reseque la piel. Ya. La filagrina va a fallar, perdemos hidratación y también me va a permitir que mi piel sea más fácilmente penetrable. ¿Por quién? Por alergenos, por irritantes, ¿no? Y eso es lo que me puede generar una reacción inflamatoria, ¿no? Para que se desencadene esta dermatitis. Otra cosa también es que podemos ver afectada lo que es las uniones estrechas por medio de la claudina 1 y eso también me genera mayor permeabilidad, me permite que más alérgenos ingresen. Otra cosa es que vamos a ver también una activación exagerada de la inmunidad por los TH2, a los T-helper 2 van a alocarse y se van a activar en exceso. Cuando esos T-helpers se activan, van a generar citoquinas inflamatorias, interleuquinas, ¿ya? Las interleuquinas más importantes son la IL-4, la IL-13 y sí, la IL-31. Entonces, T-helper 2 se alocan, producen más citoquinas, más interleuquinas y generan, pues, claro, incrementan lo que es el picazón, la inflamación. Otra cosa es que también va a haber como una hipersensibilidad a ciertos alergenos ya por temas genéticos. El paciente va a tener esta hipersensibilidad a ciertos alergenos. Por ejemplo, estos pacientes, esta dermatitis puede ser causada porque están en contacto con el polvo, con el polen, ¿no? Porque son atopías, básicamente. O ciertos irritantes. La mamá está limpiando con lejía y ya la piel ya está ahí activándose, ¿no? Este, entonces también tenemos lo que es una disregulación inmunitaria, que nuestros péptidos antimicrobianos van a estar disminuidos y esto aumenta o permite que haya una mayor colonización o un sobrecrecimiento del Staphylococcus aureus que va a empeorar la inflamación, ¿no? En cuanto a como un resumen, acá les puse esta imagen, ¿no? Barrera cutánea desestructurada. Permeabilidad aumentada. Esto permite que ingresen alergenos, bacterias, irritantes, todo ingresa. Pérdida de agua, sequedad. El paciente va a estar sequito. Entonces acá también vemos la filagrina, ¿no? Ahí está. Aumento de inflamación, se evapora el agua, perdemos agua, nos resecamos. Entonces, en cuanto a la clínica, básicamente este paciente sí va a tener prurito. Por eso en los adultos se ve como la liquenificación, ¿no? Porque el adulto es rasque, rasque, rasque. Va a picar bastante. Vamos a encontrar lesiones eczematosas que pueden evolucionar. Y esto es lo que también preguntan. Ya, esto. Cuando es aguda, los pacientes van a tener plaquitas eritematosas, exudativas con costras. Pero esta costra es especial, es una costra mielicérica. Le llaman costra húmeda, ¿ya? Mielicérica. En cambio, cuando ya evoluciona, o sea, sigue pasando el tiempo, ya de aguda se vuelve a subaguda, ya se vuelve menos secretante la lesión, se vuelve ya más de tipo descamativa. Y finalmente, cuando ya es crónica, recuerden, crónica, el adulto se rasca todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando tú en la piel te rascas demasiado? Se liquenifica, ¿no? Se vuelve una placa liquenificada. Entonces, esto sí preguntan, chicos, por si acaso, sobre la evolución de la dermatitis atópica, ¿ya? Según el tiempo, aguda o crónica.
Em, en cuanto al diagnóstico histológico, podemos ver engrosamiento del estrato córneo cuando hacemos la histología. Podemos ver dermatitis espongiforme, que también aparece de forma aguda. Em, en realidad el diagnóstico es básicamente clínico. Ustedes van evaluando al niñito, al adulto, ven los antecedentes, es muy importante preguntar los antecedentes, evalúan las lesiones, sus características y con eso hacen el descarte. ¿Ok? En realidad no es necesario, o sea, por más que yo diga que sí se pueden activar por ciertas irritantes, lejía, polen, medicamentos, no es necesario o no es de rutina hacerle pruebas alergológicas, ¿no? Eso que se le hace en el brazo. En casos ya que sean severos, sí puede ser que se les sea necesario hacer una prueba de alergias, pero en realidad no. Por si les preguntan como un verdadero y falso, ¿se tiene que hacer? No, no se tiene. Ya en casos sean muy severos. En este caso tenemos lo que son también estigmas atópicos, que son, o sea, se le llaman así a las manifestaciones que va a dar la piel, o sea, manifestaciones cutáneas, que van a ser un poco más menores o indirectas, que van a ayudarnos a que nosotros digamos como que, ah, sí, esta es dermatitis atópica, me pueden ayudar al diagnóstico. O reforzarme lo que es que yo estoy hablando, estoy entrando en terreno atópico, ¿ya? No son patognomónicos, por si acaso, chicos, yo veo pitiriasis alba y digo, ay, ya es dermatitis. No, no es patognomónico, pero es muy sugerente de esto, ¿no? Y eso también lo pregunta. Ponen cuáles son los estigmas atópicos que se pueden encontrar en una dermatitis atópica. Puede ser lo que es la pitiriasis alba, que lo vamos a ver en la clase siguiente, que también eh, va a ser muy parecido al vitiligo, que son como manchitas, pero bueno, son trastornos pigmentarios, mejor dicho, en donde la piel, pues los melanocitos no van a funcionar muy bien o van a morir y pues va a quedar esas partecitas de piel como manchitas sin color, un poquito más claras, como el vitiligo, ¿no? Pero en realidad no es vitiligo. Pero ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Dermografismo también, keratosis pilaris, el pliegue de Denier-Morgan, esos son los estigmas atópicos. Ya, esto ya lo vimos. Bueno, aquí me gustaría resaltar en lo que es la fisiología, que es como que inicia así, o esto sí preguntan también. Primero contacto con el alergeno. Ya, listo. Luego del contacto del alergeno se alocan los T-helper, pero tenemos T-helper 1 y T-helper 2. Para que yo active recién o recién me aparezca mi primer episodio o algo así agudo de mi dermatitis atópica, es el TH2. Este es el que desencadena, el agudo. Para que se permanezca y mantenga yo con dermatitis atópica, es el TH1. ¿Ok? TH1 es crónico y TH2 aguda. Eso sí lo preguntan, chicos, como verdadero y falso. Otra cosa, yo les mencioné que estas interleuquinas son las importantes. ¿Cuál es la que me da el picazón? La 31. La 31 es la que me da el prurito. Y la 22 es la que me da la gravedad. ¿Ya? Y el TGL 2 es el que más importa, ¿no? Porque estamos hablando más que nada de episodios agudos. Entonces, esto acá sí preguntan cuál es el que genera la picazón, cuál es el de tipo agudo. Ya. Una pregunta, cuando te refieres a gravedad, ¿se Ujú. refiere a Eh, cronicidad, a severidad del cuadro? claro, es que en casos también cuando el paciente tiene, por ejemplo, este podría ser un caso agudo, ¿no? Que se te pone rojita la cara, así toda eritematosa. Pero hay casos en los que se pone un poco más severos o más graves, cuando el TGL-2 pues es más intenso, incluso o se tiene más interleuquina 22 y puede generarse incluso ya costras, o sea, con
con secreciones, por eso algunas tienen costras húmedas y así. Entonces ya son cositas un poquito más feitas. Pero más que nada es enfocarse en lo que es la dermatitis aguda, que es la que se ve aquí. Y aquí. Eso no tanto, pero sí. ¿Se entendió? Ok, sí, gracias. Ya. Entonces, básicamente, en cuanto al tratamiento, acá sí es un poquito pesado porque la doctora, no sé si la doctora Bob, yo creo que le daba la clase, em, difiere bastante, o bueno, es un poco más específico que las anteriores enfermedades, ¿no? En este caso, primero es educar y prevenir en el paciente, ¿no? Eso sí, hacer énfasis. Si tu bebito ya tiene, pues, su dermatitis atópica desde chiquito, hay que evitar lo que son los factores desencadenantes, evitar que esté muy abrigado, mucho tiempo bajo el sol, ¿no? El calor. El hecho de que sude mucho también puede desencadenar la lana, los alérgenos en general, ¿no? Yo se le recomienda tener duchas tibias, no tan calientes, cortas, tener que la piel no esté frotándose con nada constantemente. Otra cosa es la restauración de la barrera cutánea, ¿no? En este caso yo les dije que la barrera estaba mal. Para restaurar esta barrera podríamos utilizar emolientes, le llaman en la clase, que son cremas, cremitas, ungüentos, que no tengan perfume, ¿no? De preferencia, que no tengan olor, para evitar que tengan alcohol, ¿no? Eso es fundamental, mejorar mi barrera cutánea para poder prevenir. En cuanto al tratamiento de los brotes, si es que solamente tiene piel seca, por ejemplo, entonces yo le doy al paciente su emoliente. Emoliente, evitar irritantes, que le den baños cortos y que utilice un jabón sin detergente. Ya está, tratamiento listo. Si es que el paciente tiene ya de tipo leve a moderado, le voy a dar corticoides. O sea, ya ahí utilizo corticoides. Pero como es leve y moderado, voy en dosis bajas. Ya, esa es la primera línea. Simplemente voy a echar el corticoide en la zona afectada, sea en las manos, en la carita, le echo ahí un poquito su corticoide tópico. Por ejemplo, una hidrocortisona, betametasona, mometasona. La doctora ha recomendado, creo, mometasona varias veces. Eh, en todos casos, también se podría utilizar lo que son los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus. Cuando ya es moderado o grave, puedo utilizar corticoides igual, pero en dosis un poco más altas. O sea, lo único que cambia es que aumento la dosis. Y en caso ya sea eh, una de tipo refractaria, que ya no hace caso con la cremita, ya pasaría a lo que son corticoides sistémicos, ¿no? Ya tópicos no, sistémico, ya pastilla. Una ciclosporina, incluso recomendaban si es que el prurito es mucho, o sea, si es que pica demasiado, utilizar fototerapia, incluso podría ayudar. Inmunomoduladores, ¿no? Ya estamos yendo a otros temas, ya. Pero esto sí le preguntan, ¿no? Acuérdense de los corticoides, bajas dosis, altas dosis, sistémicos. Así va variando. No se olviden igual que los corticoides, en general, cualquier medicamento, si lo usas pues mucho, ninguno pues te hace bien, ¿no? Por así decirlo. En este caso, los corticoides también tienen efectos adversos y creo que sí también preguntan eso, aunque sea alguna una pregunta en verdadero y falso, puede generar atrofia, ¿ya? Atrofia, eso lo hemos visto en las lesiones primarias, lesiones secundarias. La atrofia es cuando la piel se empieza como, así como las secuelas del acné, que vemos que se quedan como ostritas o arruguitas un poco, como si la piel se hundiera un poco, algo así. O sea, si yo, por ejemplo, tengo en la cara y estoy que eche corticoides porque me sale a cada rato, puede generarme lo que es una atrofia en esa zona, irritación local o hipopigmentación. Se me puede hipopigmentar, ¿no? Se me empieza a descolorear ahí esa zona. Entonces eso también tenerlo en cuenta, ¿no? El corticoides tiene efectos adversos. Y ya finalmente, antes de terminar, es la dermatitis seborreica.
La dermatitis seborreica básicamente también es una dermatosis inflamatoria tipo crónica. Es bastante frecuente y más que nada se va a caracterizar por lo que es eritema y descamación. Ya mayormente va a afectar a zonas que son ricas en glándulas sebáceas, ¿no? Su epidemiología es que es bastante frecuente en la población en general, casi un 5% de la población tiene dermatitis seborreica. Y lo que me interesa es el pico de presentación también. Por ejemplo, en lactantes tenemos lo que es la costrea láctea. En los adultos me puede presentar a los 18 o 40 años. Y en adultos mayores también puede presentarse, pero más que nada cuando tienen enfermedades neurológicas, como Parkinson también, o en caso de ya enfermedades del sistema inmune, como el VIH. Recordar que es más frecuente, ay, pensé que está aquí, es más frecuente en lo que son los hombres y es más intensa en los climas que son más fríos y más secos. En cuanto a su distribución, nosotros vamos a poder encontrarla en áreas sebáceas, o sea, áreas grasosas, básicamente. Por ejemplo, el cuero cabelludo, ¿no? Siempre está grasoso, pues brilla a veces el pelo. Ahí lo que vamos a encontrar es la famosa, pues la caspa también, ¿no? En la cara, ¿cuál es la parte más grasosa? Pues la parte del surco nasogeniano, la parte de las cejas, los párpados, ¿no? Ahí podemos encontrarla también en el tronco, en el conducto auditivo externo o en los pliegues, como en las ingles o en las axilas. Em, En cuanto al bebito, por ejemplo, como les digo, pliegues, por ejemplo, les mencionan que, le van a mencionar sobre un caso clínico que encuentran en la zona del pañal, ¿no? Ahí pueden encontrar esta dermatitis. En cuanto a su patogenia y fisiología, pasamos para acá. Básicamente es multifactorial. Lo que va a pasar es que va a haber una alteración de estas glándulas sebáceas que van a producir hiperseborrea. O sea, van a generar un montón de grasa, de sebo, ¿no? Entonces, esto va a generar como una respuesta inflamatoria y me puede permitir que el hongo llamado Malassezia spp pueda entrar y empiece a metabolizar el sebo producido y va a producir ácidos grasos irritantes, ¿ya? Que puede desencadenar que mis glándulas sebáceas estén hipersecretando sebo, el estrés antes de los exámenes, el frío, inmunosupresión como el VIH o como les mencionaba las enfermedades neurológicas. Desde acá lo que me importa es la malacesia furfu. No se olviden, ella metaboliza el sebo y como que la grasa lo convierte en ácidos grasos irritantes para nuestra piel. Y eso es lo que genera todo el desencadenante, ¿no? Que estimule lo que son, acá está, ¿no? Genera inflamación, se activan las caspasas, se activan las interleuquinas, también se activan incluso los neutrófilos, porque hay inflamación, empiezan a llamar a los neutrófilos. Y bueno, ahí se activa, ¿no? Incluso acá está otra vez la TH2. Ya, de aquí básicamente preguntan lo que es acá la malacesia furfur, más que nada. Los desencadenantes, bueno, estrés, inmunosupresión. Y en cuanto a la clínica, van a ser como vemos acá, por ejemplo, plaquitas que van a ser eritematosas y acá sí van a ser escamosas. ¿Lo ven acá? Se ve como cositas blanquitas ahí, entonces esas sí son escamosas, eso no se olviden. Normalmente son mal delimitadas. Estas pueden generar prurito, pero en realidad es bastante leve, moderado. No es lo característico que yo diga prurito, ok, dermatitis seborreica, no. Su curso es crónico y recidivante. Lo normal es que cuando el paciente sea diagnosticado de dermatitis seborreica, vuelva a la consulta porque se le activa varias veces, ¿no? Eh,
En cuanto al diagnóstico, básicamente lo que vamos a hacer es solamente por la clínica. Vamos a encontrarlo en su localización típica y en cómo se ven las lesiones y ahí podemos decir, ok, si es una dermatitis seborreica, podemos confundirlo con una, quizás una psoriasis, ¿no? Que también son como placas mal diferenciadas, eritematosas, ¿no? Podría ser un lupus también o una tiña, ¿no? Recuerden que hemos visto en la primera clase la tiña corporis, tiña capitis, ¿no? Como en este caso, que está en el pelo, podría ser una tiña capitis. En caso de que tenga pliegue, esté en los pliegues, por ejemplo, en la zona del pañal, muchas veces se confunde en los bebitos y se piensa que es cándida, ¿no? O también podría pensarse como una dermatitis atópica, ¿no? Pero lo que les digo es que se fijen en la clínica. Y esto es lo que les preguntarán. Igual, aquí también separan en cuanto lactante, escolar y adulto. En el lactante lo que yo voy a encontrar es una costra láctea amarillenta. Y eso se es fijo. Le van a poner costra láctea amarillenta, se encuentra o es característica en los escolares, recontra falso. No. ¿Y dónde en qué parte se encuentro en el lactante esta dermatitis seborreica? En las zonas de intértrigo, o sea, en los pliegues, y en el cuerito cabelludo. Le vamos a rascar hacia el pelito y le va a salir como caspa al bebito, ¿no? Zonas de intértrigo y cuero cabelludo. En cambio, en los escolares, le vamos a encontrarla como un blefaritis. Bléfaro viene de párpado, ¿ok? Blefaritis. Entonces vamos a encontrar escamas en párpados y pestañas. Lo que vamos a hacer incluso simplemente con ver, van a traer a tu consulta al escolar al niño y vas a verle, vas a decir que cierre los ojos, siempre se le tiene que evaluar ahí todos lados. Y en la parte de las pestañas ahí, en la parte, claro, en las pestañas, vas a encontrar como escamitas, que incluso haces así nada más, como frotando y se van a caer. Entonces ahí también puede ser un indicativo de que el niñito tiene una dermatitis seborreica, ¿no? Blefaritis. Eso es en niños ya, o sea, en escolares. Lactantes no encontramos eso. Y finalmente, en el adulto, ya encontramos acá, ¿no? Esa ya es una cabeza de un adulto. Ya encontramos lesiones eritemo-descamativas en cabello, en cejas, en pliegues, orejas, tórax, ¿no? Ya es un poco más diseminado en este caso. Acá también les coloqué esta imagen, les ponen acá como en rojito descamación, inflamación, rojez, picor, seborrea, dermatitis seborreica, donde frente, cejas, aletas de la nariz, labio superior, mentón y detrás de las orejas. También muy común que salga ahí. ¿Cuáles son las causas? Es un problema multifactorial, no se olviden. No es que yo diga, ay, solo la malacesia furfur, mira, acá está. Solo la malacesia me genera. No, es un conjunto de cosas. La hiperseborrea, el hecho de que yo esté muy estresado y empiece a producir más sebo, es una causa. Aumento de una levadura llamada malacesia. También, esta se alimenta del sebo que producimos. Entonces, y esto genera irritación a la piel y genera descamación. El estrés, otro factor. Medicamentos también. No he visto que preguntan, pero sí hay ciertos medicamentos como los neurolépticos para pacientes con problemas neurológicos, la levodopa, vasodilatadores, también pueden ser causas de una dermatitis seborreica. En cuanto al tratamiento, básicamente se le dice que puede tratarse con higiene. Son higiene suave, por ejemplo, yo he visto en consultorio que las pacientes que tienen a los escolares con blefaritis, la doctora básicamente les recetaba, ¿no? Un lavado en las mañanas con manzanilla para quitar toda esa zona de ahí, está un poquito más aseada, y evitar ciertos irritantes, ¿no? También para producir menos sebo. Em, Ya medicamentos más tópicos, podemos utilizar antifúngicos, ¿no? Porque la malacesia es una levadura, como el ketoconazol. Creo que, ¿quién no lo ha visto? Ay, no me acuerdo cómo se llama el nombre comercial. Pero para la caspa, dicen,
Chao, creo que se llama, no me acuerdo. Para la caspa, el champú tiene ketoconazol, no sé si lo han visto, champú para caspa, ketoconazol. Entonces se venden en crema, en champú, tienes tu caspa, te lavas con eso, santo remedio, se te cura, ¿no? También hay otro que se llama ciclopirox, ya no sé ketoconazol, pero también es un antifúngico, ciclopirox. Em, los corticoides también se utilizan, corticoides de baja potencia, ¿no? Tópicos, como la hidrocortisona, pero son para brotes activos, ¿no? También, por ejemplo, en la cabeza, ahí te echas tu cremita, tu corticoide. Igual también para zonas un poco más sensibles, podríamos preferir no tanto los corticoides, porque ya les dije, en el riesgo de atrofia, los inhibidores de la calcinurina en zonas sensibles, por ejemplo, en la parte de la cara, en la parte de los párpados. Ahí sí, preferible no echar corticoides, sino el tacrolimus. Y bueno, eso, eh, sí, básicamente eso sería, pero ya si es que tenemos casos más severos, en ese caso sí, cuando yo digo severos, es cuando ya me salen más zonas del cuerpo, ¿no? Ya no es tan localizado, no es solamente, ay, doctora, acá me sale una plaquita, acá en la cara, no, ya es un poco más generalizado, ya me podría ir como con un antifúngico, pero de tipo oral, ¿no? Un itraconazol, un fluconazol. O también ya tendría que investigar lo que son causas más a fondo, ¿no? Quizás el paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, tiene un VIH y no lo sabemos y por eso es que no está respondiendo bien al tratamiento. A ver, ya para terminar. Varón de 30 años con lesiones, facilito, lesiones en diana, con ampollas centrales, sin compromiso de mucosa, Nikolsky negativo. ¿Cuál es? Es un eritema multiforme. Ya, menor o mayor. Menor porque es sin compromiso de mucosa. Exacto. Menor, como les digo, en algunos lados decía menos de uno, o bueno, menos o igual a uno, o cero. Y cuando es mayor, ¿cuál es el criterio? Que sí compromete mucosa. ¿Pero cuántos? Hay número ahí. Bueno, Creo que era más de dos. Sí, más de dos. exacto. Mayor o igual a dos. Muy bien. Pénfigo lo veremos en la siguiente clase, la siguiente semana. Y urticaria, no, pues no, no tiene lesiones en diana. No hay forma. Entonces sí, eritema multiforme menor. Ya, pasamos con acá. Referente a las zonas topográficas en las que se presenta la dermatitis seborreica. Justo la última que hemos hablado. Ya, el lactante compromete cuero cabelluda y áreas de intertrigo. O serán, Ajá, o es pliegues específicamente. sí, claro, muy bien. ¿En quiénes yo veía blefaritis? En escolares. Ujú, escolares. Muy bien. Entonces acá, mal. El adulto se presenta la costra láctea. Falso. ¿En quién? En lactantes. Ujú, lactantes. Muy bien. ¿Lactante afecta palmas y plantas? No, mayormente cabecita y zonas de intertrigo. ¿Y en lactante compromiso de tórax? No, nada. Esto de la dermatitis, esto me faltó. Hay una variante de la dermatitis seborreica, hay dos, que son la petaloide y la pitiriasiforme. En realidad no me acuerdo que lo hayan preguntado, por eso me olvidé. Pero por si acaso lo tienen acá, que la petaloide, pues como su nombre dice, pétalo de, van a tener forma de pétalos de rosa. Y pitiriasiforme va a parecer tiña.
y se va a dar en tronco. Por eso le pusieron acá como, se presentan en tórax, ¿no? Tronco, como petaloide. Y en realidad igual sería la pitiriasiforme. En cuanto a la dermatitis atópica, ¿cuál es lo que es verdad? En este caso, existe alteración del componente estructural de la capa córnea. Ujú, sí. ¿Cuál interleuquina me da el prurito? Interleuquina 31, creo que Sí, sí. muy bien, interleuquina 31. Perfecto. 90% de los pacientes están colonizados por el Demodex folliculorum. ¿Qué patógeno yo hablé en la dermatitis atópica? En la seborreica es la malacesia. En la atópica dije uno, que había un desbalance. Bajaban los antimicrobianos y subía él. Empezaba con S. aureus. Ajá, el Staphylococcus aureus. La mayoría es causado por hasta un 90% de los pacientes están afectados por el estafilococcus. La disminución de péptidos antimicrobianos mantiene la integridad de la barrera, no nada que ver, ¿no? O sea, no mantiene la integridad. Y existe un defecto de las uniones estrechas tipo desmocolina, tampoco. Las uniones estrechas eran la calmodulina, no, perdón, la claudina. Uniones estrechas claudina tipo 1. Acá están. Es claudina, claudina 1. Y ya para terminar, con respecto a la clínica de la dermatitis atópica, ¿cuál es lo real, lo verdadero? La facilita. Ah, cierto, me he olvidado que solo tenía truco. Creo que es la A, pero ahí No, tengo una duda en la parte de la E. ya. A ver. eh, no se vayan a confundir, o sea, no te vayas a confundir con lo que es la dermatitis atópica con la seborreica, porque en los dos vamos a ver como que ubicación según lactante, escolar y adulto. Entonces ahí como que sepáralos bien. Em, Esto de la costra láctea es correcto, se ven los lactantes, pero en la dermatitis seborreica, ¿ya? Entonces, en la seborreica. Y acá están preguntando por la atópica. Costra láctea no es característica. Yo sí lo mencioné, ¿no? Como que se puede ver, pero en realidad es más característica de la seborreica, no es tanto de la atópica. La C, por ejemplo, en el escolar. Hay compromiso de cara, cuello y superficies extensoras. Esto es falso. En el escolar y en el adulto vamos a encontrar vamos a encontrarlas en las superficies De flexura. flexoras. Ujú, flexoras. En el escolar, el principal compromiso es en manos y pies. No. Esto lo veo En más flexura otra en vez, el ¿no? adulto. Claro, en el adulto.
Sí. Y por último, en la dermatitis atópica del lactante hay compromiso de flexuras como la fosa cubital, la poplitea. No. La Escolar en ese flex, caso. claro, escolar o, bueno, claro, es más característica del escolar, no las fosas, todo eso. Pero en escolares y adultos es en la parte de flexuras. En ese caso sería extensores. Entonces, en realidad la respuesta es la B. Me había olvidado de agregar eso, pero es que en la pregunta del examen le pusieron así, solamente sin esto, sin esto de acá. Pusieron esto. Compromiso de mejilla y respeta triángulo nasolabial. Eso es verdad, pero más que nada es característico de lactantes, creo yo. Pero bueno. Entonces sí, no te olvides, dermatitis atópica es esa característica del bebito con la cara blanquita. Entonces, triángulo nasolabial. Ya, entonces eso sería todo. Eh, Espero que hayan entendido todo, todo claro. Y ya, tengo que pasarles el post-test. Casi me olvido. Mm, Me avisas si, a ver, ahorita. Sí puedes ingresar porque la clase pasada tuve un problema que dijo que no aparecía nada en el chat. ¿Te aparece en el chat? Creo que